el Señor tuvo que vivir en carne propia lo que significa una rebelión. Y esa rebelión obviamente tenía un caudillo. Ese caudillo, dice la Biblia, era nada más y nada menos que el hombre de confianza en el cielo, Satanás. ¿Quién era Satanás? Era el querubín cubridor, el que dirigía el coro celestial, era el que tomaba parte en algunas disposiciones, no en todas, pero era alguien que ocupaba un puesto muy importante en el cielo. Entonces, desde hace miles de años, ese ser ha estado insistentemente acusando y señalando y enjuiciando a Dios todo el tiempo. Y déjeme decirle también que esas acusaciones no solamente vienen de Satanás. Ahora todas aquellas personas que tienen el espíritu del diablo constantemente no hacen otra cosa sino señalar a Dios. Él es el culpable y miran con desprecio las cosas de Dios. Y entonces generalmente esas acusaciones se dirigen siempre a lo mismo, ¿no? Siempre el mismo cuento. Dios es injusto, Dios es cruel, Dios es arbitrario, es selectivo, Dios es exigente y sobre todo intransigente. Ahora, ¿para qué vino Jesucristo al mundo entonces? Vino especialmente para revelarnos el verdadero carácter del Padre. Cuando la gente veía a Jesucristo, ¿a quién estaban viendo? Estaban viendo al mismo Dios, porque dice la Biblia, Cristo es la encarnación misma de Dios. Cristo es el Dios encarnado. Entonces, la presencia de Cristo vino para revelarnos el carácter verdadero del Padre. Jesucristo apareció en este mundo para salvarnos de la maldición del pecado. Vino para salvarnos de la maldición de la ley. Oigan bien, la maldición de la ley, no de la ley, sino de la maldición de la ley. Porque está escrito, maldito todo aquel que no viole o que viole los mandamientos de Dios. Jesucristo vino también, sobre todas las cosas, para reconciliar el cielo con la tierra. Acuérdense ustedes que el pecado se había originado en el cielo. El cielo estaba infestado, había dudas en cuanto a Dios. Y aunque Satanás fue arrojado del cielo, sin embargo las dudas quedaban en el aire. Entonces se necesitó la presencia de Cristo en este mundo para que el carácter de Dios fuese totalmente vindicado. Jesús tenía la gran misión de reivindicar el carácter del Padre. No era como el diablo decía, sino lo que realmente es el Padre. También Jesucristo vino a este mundo para revelarnos el verdadero carácter de la ley de Dios. Señores, la ley es sagrada porque es la constitución del cielo. La santa ley de Dios es el sistema o el fundamento del sistema del gobierno de Dios. Dios tiene un gobierno. ¿Cuál es la constitución del gobierno de Dios? Los 10 mandamientos. Palabras más, palabras menos, son 10 palabras solamente, pero esas 10 palabras envuelven todo lo que se requiere del ser humano en todo el universo. La palabra de Dios dice también que Jesucristo vino a aclarar el porqué de los juicios de Dios y sobre todo todas las disposiciones del Señor. Ahora vuelvo a leerles el versículo central de la semana pasada. Por cuanto agradó al Padre, eso está en Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda la plenitud y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Entonces, ¿qué objeto tenía el sacrificio de Cristo? Aclarar todo y reconciliar el cielo con la tierra. También, hermano, déjeme decir lo siguiente. Jesús tenía la gran misión de revelarnos cuál es el verdadero camino a la salvación. Y decíamos también, todo esto es un repaso obviamente, la mejor manera de entender en forma abarcante, la mejor manera de entender la forma o detallada la obra de la reconciliación de Jesucristo es yendo a qué lugar, al santuario, al santuario. La mejor manera, repito, de conocer más abundantemente la obra de Cristo, su ministerio reconciliador, es yendo al santuario que tenían los judíos en esta tierra. Algunos me decían, no, pastor, yo creo que es mejor, en vez de ir al santuario, irnos a los 4 evangelios. Porque los 4 evangelios tienen detalladamente la vida y la misión de Cristo. Yo les digo, no. ¿Saben por qué? Porque los evangelios, los 4 evangelios y todas las 14 epístolas de Pablo son nada más y nada menos que una compaginación. Es un complemento de lo que fue el santuario celestial, el santuario terrenal. Ahora, ¿qué nosotros veíamos? Si nos trasladáramos en este momento, imaginariamente o hipotéticamente nos trasladamos al santuario hace unos miles de años atrás en el desierto de Israel. Señora, ¿qué podríamos nosotros ver
normalmente en el santuario? En el santuario podíamos ver a través de los sacrificios la gravedad del pecado. ¿Saben ustedes qué vamos a ver entonces? Primero, la gravedad del pecado. ¿Es el pecado algo liviano delante de Dios? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no hago esto, no hago lo otro. Mi único problema es la mentira. Pero mire, hermano, solamente por la mentira usted es digno de la perdición eterna. Si usted dice, mi único problema es que no puedo controlar la lengua. Señores, si por ese único problemita, usted está excluido totalmente del reino de los cielos. Porque Dios exige que nosotros seamos perfectos. Ahora bien, entonces en el santuario que vemos la gravedad del pecado. Pero también podemos ver el pleno perdón de Dios por todos los pecadores. Hermanos, Dios nos perdona completamente. Podemos ver en el santuario al único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay muchas vías para ir al cielo, solamente hay un camino. Y ese camino es Jesucristo. En el santuario podríamos ver también la eficacia de la sangre redentora de Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. Pero también vemos en el santuario el inmenso amor de Dios. En el santuario vemos la ira divina contra los impenitentes. Vemos también la extrema culpabilidad de Satanás y finalmente vemos la excelsa gloria del Señor. Hermano, porque la gloria de Dios descendía al santuario. ¿Se dan cuenta por qué es importante estudiar el santuario? Porque es los 4 evangelios y todo el Nuevo Testamento es un complemento de solamente el santuario. Es más, me atrevo a decirles que si en la antigüedad no hubiese nada de la Biblia, pero solamente existiese el santuario, hermano, ese es más que suficiente para entender el camino de la salvación y la grandeza excelsa de nuestro Dios. Pero gracias a Dios tenemos algo más que eso. Ahora, hemos visto cómo el hombre arrepentido, el hombre atormentado por el pecado, que no podía ni siquiera dormir, que necesitaba el perdón, necesitaba la paz y la seguridad, él sabía dónde podía ir para encontrar esa paz que no tenía. ¿Cuál era el proceso, señores, del perdón del pecado? Era un proceso simple. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que dice la Biblia, de cómo se conseguía el perdón, hermanos, no hay mucha complicación. ¿Y saben por qué? Porque Dios ha querido que el camino de la salvación sea el camino más sencillo que nosotros podemos tener. Si hay quienes dicen, es que salvarse es demasiado difícil, es muy complicado, hermano, está equivocado. Dios ha hecho posible la salvación en la forma más sencilla y al alcance de todos. Si hay algo más sencillo en este mundo es conseguir la salvación. A grosso modo le voy a explicar cómo era y un repaso también del proceso simple de la salvación y el perdón del pecado. Ese hombre arrepentido llevaba su corderito ¿a dónde? Al altar. ¿Cómo era ese cordero? Era inocente, sin mancha, tierno. También entonces, al estar en el altar del sacrificio, ponía las manos sobre el animal. Ahí está el animal revolcándose, pero mientras tanto la mano del pecador estaba sobre la cabeza del animal. ¿Y qué hacía? Estaba confesando los pecados que tenía. Señor, soy un mal esposo, soy un mal hijo, soy contestón, me atormenta saber que soy una mala persona, tengo muchos pecados, Señor, perdóname esto que te estoy confesando. Y entonces enseguida sentía en la mano el cuchillo del sacerdote. Y el sacerdote en el oído decía, ahora degüéllalo. Entonces el hombre atravesaba la garganta del pobre animalito y comenzaba a desangrarse. Entonces el inocente cordero comenzaba a botar toda la sangre. Y en el mismo altar del sacrificio era totalmente perdonado en forma automática. Yo pregunto, hermano, ¿había complicación en obtener el perdón? Simplemente confesar el pecado, hundir el cuchillo, oír al pobre corderito chillar mientras moría, desangrándose. Pero señores, era la única manera establecida por Dios para conseguir el perdón. Ahora, en el altar del sacrificio ocurrían 3 grandes cosas que yo quiero que ustedes no la pierdan de vista. Porque si estoy tomando tiempo para presentar este tema es para que entendamos hacia dónde va nuestra vida. Que en el día final nadie diga, yo no lo sabía. Señores, porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles eran las 3 innovaciones que ocurrían en el altar del sacrificio? Primero, el pecador llegó culpable, ¿no es cierto? Merecía el castigo, merecía la muerte. Pero ¿cómo sale? Después del sacrificio, ¿cómo sale el pecador? Hermano, sale en paz, contento, liviano, porque ya sus pecados fueron perdonados. Ahora, el cordero, ese cordero tierno, frágil, inocente, que no tenía ni arte ni parte, ni ninguna culpa en el pecado de este señor,
¿cómo salía? Salía o resultaba culpable, digno de muerte, y para colmo de los males era degollado. Su sangre, hermano, quedaba en ese lugar. Ahora, la tercera innovación es que en el momento de la confesión, en el momento del arrepentimiento, en el momento cuando el Cordero está derramando su sangre, el pecado del hombre en forma misteriosa sale del hombre y ahora ¿dónde se coloca? En el animal, ¿no es cierto? Entonces, el Cordero muere y el pecador queda completamente libre. Pero hermanos, ¿a dónde va el pecado ahora? El pecado ahora ¿dónde está? Oiga, no ha desaparecido, no se ha esfumado, sino que ahora el pecado, hermano, está en el Cordero. Y del Cordero, hermano, pasa la sangre del Cordero. Ahora el sacerdote ungido, ¿qué hace? Toma la sangre del Cordero y la lleva ¿a dónde? La va a llevar adentro del santuario. Ahora, hermano, mire, el pecado está en el hombre. Del hombre pasa al Cordero. Del Cordero pasa su propia sangre y ahora ¿dónde pasa? La pasa al sacerdote, porque al tomar esa sangre contaminada, ya el sacerdote está contaminado. Y ahora el sacerdote, al entrar en el santuario, ya contamina el santuario también. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero ¿dónde está el hombre? El hombre pecador ya no tiene nada que ver con ese pecado. Y ahora ese es un problema de Dios. Y van a ver más adelante que realmente era un verdadero problema. Noten que hasta este momento el hombre estuvo completamente perdido por su pecado. Pero ya después del sacrificio, hermanos, ya está completamente limpio. Ahora, ¿qué pasaba cuando el santuario llegaba al templo? ¿Qué pasaba en el santuario cuando esa sangre llegaba al interior del templo? ¿Saben ustedes qué pasaba? Oigan lo que voy a leer en Levíticos 23. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y mancillando mi santo nombre. Oye, hermano, es que el pecado no es una cosa fácil. Si hay alguna persona aquí que está justificando su pecado, salga de eso cuanto antes. El pecado no se puede justificar porque es peligroso. El pecado es algo espantoso. Tan espantoso es, dice aquí, que el Señor veía que cuando esos pecados llegaban al santuario, hacían dos cosas. ¿Qué dos cosas hacían ese pecado cuando llegaba al santuario? Primero, ¿qué hacía con el nombre de Dios? ¿Me están siguiendo, hermano? Lo mancillaba. ¿Qué significa la palabra mancillar? Si alguien dice, usted me ha mancillado, ¿qué significa eso? Señor, la palabra mancillar significa deshonrar. Deshonrar. Significa también irrespetar. Mancillar también significa profanar, como se traduce en algunas versiones de la Biblia. Significa ofender y humillar. Mis amados, el pecado en el santuario mancillaba ¿qué cosa? ¿Qué dijo el Señor? Ese pecado entra al santuario, contamina mi santuario y mancilla mi nombre. ¿Me están siguiendo? Ahora yo pregunto, ¿qué significa mancillar el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre de Dios? Muchas iglesias le dan mucha importancia a que no debe decirse Jehová ni Yahvé, sino tienen una forma y pasan años y años discutiendo sobre el nombre de Jehová. Y no se dan cuenta estos señores que realmente dice la Biblia que el buen nombre de Dios es el carácter de Dios. Es el carácter, no importa cómo usted lo pronuncie, si Yahvé, Jehová, Elohim, el Shaddai, lo que sea. Lo importante es que su vida está en armonía con lo que requiere el carácter de Dios. Porque si usted lee, por ejemplo, Éxodo 33 y Éxodo 34, en esos dos capítulos se habla y dice claramente el Señor que su nombre es su propio carácter. Lo que nos interesa no es el nombre, sino el carácter de Dios. Pero entonces cuando el pecado llega al santuario, el carácter de Dios es deshonrado, es desprestigiado. El pecado en la casa de Dios y ante la presencia de Dios hace otra vez que Satanás ahora arremeta con toda su fuerza contra Dios. Ahí es donde el Satanás, hermano, aprovecha esa oportunidad para culpar a Dios de muchas cosas. Oigan esto, por cada pecado que entra en el santuario, Satanás, ¿qué hace con eso? Culpa a Dios de cómplice del pecado. Satanás, cuando sabe que una persona confiesa sus pecados y que ese pecado ya llegó al trono de Dios, ¿qué hace Satanás? Grita voz en cuello, hermano, y grita a Dios en cuello, y culpa a Satanás de encubridor del delito, copartícipe de la iniquidad del ser humano. Y una de las cosas que grita Satanás es lo siguiente: si Dios es justo y es perfecto, y dice su santa ley, y dice su palabra, que la paga del pecado es la muerte, entonces Dios tiene que pagar con la muerte a cada pecador. Según la teoría de Satanás,
todos los pecadores tienen que morir. No debe haber misericordia, porque dice él, para mí no hubo misericordia, para mí no hubo oportunidades, pero es un engaño, claro que las hubo. ¿Se dan cuenta? Y es más, hasta el momento cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué dijo Jesucristo? Ahora viene el juicio de Satanás. Significa esto, señores, que antes Satanás ha tenido oportunidades, se habló con él, se le ofrecieron miles de caminos para salvar su situación, pero no quiso. Así, hermano, que es un cuento de Satanás. Pero sigue culpando, obviamente, a Satanás, a Jesús de cómplice, de encubridor, de copartícipe, del responsable general. Ahora, en este sentido, señores, entiendan bien, en este sentido es cuando el carácter de Dios es mancillado, ha sido puesto en tela de juicio ante el universo. Ahora, ¿qué otra cosa hacía el pecado cuando llegaba al santuario? No solamente mancillaba el nombre de Dios, ¿qué más hacía el pecado? Dice ahora, contamina el santuario, lo contamina. O sea, mis amados, el santuario quedaba sucio, quedaba infestado, quedaba una situación, hermano, bastante complicada. Ahora, ¿cómo se manipulaba la sangre del cordero en el sacrificio, del cordero sacrificado? Voy a repetir lo siguiente para que quede bien clara esta idea. El sacerdote recogía toda la sangre en un tazón o un recipiente hondo, ¿verdad? ¿Cuántos litros de sangre puede tener un cordero? 7, 8 litros, quién sabe, bueno, eso no importa ahora, pero era abundante sangre la que caía en ese recipiente. Ahora, con un hisopo, perdón, rociaba una parte en el altar del sacrificio en el atrio. Otra parte era llevada al interior del templo con un hisopo. ¿Saben ustedes qué es un hisopo? Es un instrumento, hermano, que tiene bastante, el hisopo del Antiguo Testamento, que tiene bastante trapos, entendámoslo de esa manera, una brocha, en otras palabras. Y cuando se metía, hermanos, había bastante sangre impregnada. ¿Qué hacía el sacerdote con ese poco de sangre? Hermano, rociaba. A veces rociaba el altar, pero la mayor parte iba a parar ¿a dónde? Iba a parar, hermanos, al santuario, adentro. Y frente al velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, ¿cuántas veces lo rociaba? Hermano, 7 veces lo metía y otra vez, 7 veces. ¿Y por qué 7 veces? Hermano, porque dice la Biblia que el 7 es el número perfecto. O sea, 7 veces rociada la sangre en el velo significaba el pleno perdón que el pecador estaba necesitando. No era un medio perdón. No es que perdona y vamos a ver qué vamos a hacer, sino un pleno perdón. Yo pregunto ahora, hermano, lo siguiente. ¿Cuántos litros de sangre pudieron haberse derramado solamente en un día dentro del santuario? ¿Cuántos litros de sangre? ¿Cuántos pecadores tenía Israel? Hermano, todos. ¿Cuántos sentían remordimiento y cuántos querían que sus pecados sean perdonados? Todos querían, por lo menos muchos, ¿no? Pero supongamos que fuésemos nosotros tan medidos y dijéramos, por ejemplo, que al santuario solamente venían 20 personas, solamente 20 personas a confesar su pecado. 20 personas, y si cada corderito se le sacaban 2 litros de sangre, ¿cuántos litros de sangre caía dentro del altar? 40. ¿Cuántos podría ser en un año? ¿Cuántos litros de sangre caían dentro del santuario? Cerca de 14.600 litros de sangre. Ahora yo pregunto, hermano, ¿la sangre hiede? ¿Se descompone? Oye, hermano, por supuesto. Es materia viva, se descompone en menos de 24 horas. La sangre se pudre, hace apestar o hacía apestar el santuario. Imagínense usted, hermano, 14.000 litros de sangre concentrados en ese lugar. ¿Cómo sería esa podredumbre? El sacerdote tenía que hacer maravillas para poder soportar semejante pestilencia que había dentro del altar. Y yo pregunto, ¿y por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió tanta suciedad y tanto mal olor en el santuario? ¿Qué representa ese mal olor de la sangre? Hermano, el pecado, el pecado. Dios quiso que así fuera, hermano, para enseñarnos cuán inmundo, cuán irrepugnante, cuánto apestamos nosotros, por los pecadores, ante la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Isaías acerca de la justicia del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de las leyes del ser humano? Especialmente las leyes, nuestro trato unos con otros. Señores, dice la palabra de Dios que nuestra forma de vivir, la manera como nos tratamos unos a otros, la manera como nos estamos acusando constantemente delante de Dios, somos como trapo de inmundicia. Por esa razón, hermano, Dios quiso que el ser humano pudiese tener una muestra de cuánto apesta el pecado del ser humano ante su presencia.
14.600 litros de sangre podrida dentro del templo. Ahora yo pregunto, hermano, ¿el santuario debía ser limpiado una vez o no? ¿Se necesitaba limpiarse el santuario? Obviamente, hermano. Ahora, la limpieza y la purificación, ¿cuántas veces se realizaban en el año? ¿Era semanalmente que había que limpiar el santuario? Según la Biblia, según el libro de Levítico, que era el libro de procedimientos técnicos del judío o del sacerdote, señores, había una sola vez en el año cuando el santuario tenía que ser purificado de tanta podredumbre. ¿Me están entendiendo? Ahora yo pregunto una pregunta un poquito diferente a esto. ¿Puede en algún momento la santidad y el pecado habitar juntos? Mucho cuidado con lo que van a responder. ¿Puede la santidad y el pecado habitar juntos? Señores, ¿dónde comenzó la asquerosidad del pecado? En el cielo, con Satanás. Inmediatamente que Satanás pecó, ¿fue arrojado? No, hubo un proceso largo. Él se dio todo el tiempo para engañar la tercera parte de los ángeles, miles y miles de ángeles. Eso no fue instantáneo. Entonces, hermano, en el cielo, Dios tuvo que convivir con los pecadores, con Satanás y su rebelión por un buen tiempo. Hasta que llegó el momento en que hubo una gran batalla y de la batalla resultó que Satanás fue expulsado. Señores, y en el santuario encontramos otra evidencia, ahí es la presencia de Dios y ahí estaba la podredumbre del pecado. Pero ya vamos a ver, hermano, en qué momento se hace diferencia entre una cosa y la otra. Por un buen tiempo, hermano, entonces Dios ha tenido que soportar, o tuvo que soportar el ambiente de Satanás. Porque ese ambiente de Satanás en el cielo fue un ambiente sucio, ¿verdad? Un ambiente hostil, tenso, oscuro. Imagínense ustedes todo el tiempo oyendo las insinuaciones de Satanás, las críticas, la sátira, los ángeles riéndose de Dios. Pero hermano, era necesario darle un tiempo para que la rebelión se pudiese definir. En el santuario, repito, vamos a encontrar la misma situación. Ahora oigan lo siguiente, está claro que los pecados cuando eran transferidos a la sangre continuaban mancillando el nombre de Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿los pecados de quién? Esta es la pregunta. ¿Los pecados de quién mancillaban el nombre de Dios y ensuciaban el santuario? ¿Los pecados del pueblo de Dios o los pecados de los impíos? Señores, ahora voy a explicárselo de la siguiente manera. Había dos formas como los pecados llegaban al templo. Hay quienes dicen que había una forma legal y otra forma ilegal. Pero vamos a leer el término de legal. El término de legal de que los pecados llegaran dentro del santuario es a través del sacrificio del cordero. Porque si el pecador traía su cordero y confesaba su pecado, ya sabemos ceremonialmente que el santuario era impregnado de los pecados de ese hombre. ¿Dónde estaban los pecados ahora? Dentro del santuario. Pero entonces, hermanos, a través de la confesión, oigan bien, a través de la confesión, esto es importante que capten esta idea, a través de la confesión, a través del arrepentimiento, a través del abandono del pecado y a través de la sangre del cordero, señores, es que ese pecado salía del pecador y ahora estaba en las manos de Dios. Y todos esos pecados, señores, iban siendo acumulados. Repito, el hombre salía libre de su pecado, plenamente perdonado, pero el pecado todavía necesitaba un proceso. Ahora, ¿qué pasaba con los pecados de los impíos? Los pecados de los incrédulos también contaminaban el santuario. Oigan bien, unos entraban por la vía legal del cordero, de la sangre del cordero, pero los pecados de los impíos, de alguna u otra manera, también contaminaban el santuario. Todos los pecados, señores, de la humanidad, a fin de cuentas, ¿a dónde llegan? Los pecados de todos los seres humanos, ¿a dónde llegan? Al cielo. ¿Acaso no están, hermanos, los ángeles del Señor anotando los pecados y el Señor se está relacionando con el pecado de todos nosotros? Pero bien, la innovación está en que los pecados todos van al cielo. La innovación está en que algunos pecados llegan a través de la sangre del cordero por la confesión y el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Pero esos pecados que llegan por esa vía, oigan bien, todos esos pecados que llegan por la vía del cordero, quedan en stand-by para ser purificados, para ser expiados. Mientras que los pecados del impío llegan al cielo y no van a ser expiados, sino es un registro de la condenación del ser humano. Los pecados de los incrédulos, repito, los pecados de los impíos, los pecados de los seres humanos que no quieren arrepentirse ni quieren cambiar, señores, esos pecados no son expiados por la sangre del cordero.
¿Quién va a pagar por esos pecados? La misma persona y el mismo Satanás tendrá que expiar sus propios pecados. Pero y eso va a ser un tema próximo que tiene muchos detalles. Voy a mencionarles Ezequiel 23:38 para corroborar que los pecados de los impíos también afectan al santuario. Tomemos, por ejemplo, el caso de aquellas personas que no guardaban el sábado, que despreciaban el verdadero día de descanso. Dice en Ezequiel 23:38, esto aún más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Aquellas personas en Israel, ya sean visitas, ya sean transeúntes o temporales en Israel, que se resistían a guardar el día de reposo, a fin de cuentas estaban profanando, estaban ensuciando y contaminando el santuario. En el versículo 39 sigue corroborando lo siguiente, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y aquí así hicieron en medio de mi casa. ¿Qué hacían entonces esos impíos, hermanos, cuando se resistían a abandonar su pecado y no confesarlo? De otra manera, hermanos, contaminaban el santuario. Sus pecados llegaban al santuario, pero por una vía ilegal. Mientras que el que los confesaba, hermanos, llegaban para ser expiados oportunamente. Entonces, aquí tenemos, hermanos, nosotros que hacer diferencia. ¿Dónde deben de estar nuestros pecados ahora mismo? En las manos del Señor. ¿Pero a través de qué vía? A través del Señor. Cada vez que, todas las noches que usted confiese su pecado y apele a la sangre del Cordero, tal como sucedió en el santuario, ese pecado queda en observación para ser expiado. Usted recibe el perdón, pero ese pecado, hermano, desaparecerá tarde o temprano. Ahora viene otra pregunta para todos ustedes. ¿Actualmente habrá un santuario en el cielo? ¿Y cómo comprobamos esto, hermano? ¿Cómo sabemos que en este momento hay un santuario? Y déjeme decirle una cosa a manera de paréntesis. Somos los adventistas del séptimo día, la única iglesia que acepta que existe un santuario en el cielo y que Cristo está ministrando en este santuario. Somos la única iglesia en todo el planeta. Si alguien viene y nos convence de que estamos equivocados, como decía el pastor Bor, agarremos la maleta este mismo lunes y vayamos a buscar otra iglesia. Pero señores, muy equivocados. Tenemos suficiente texto para sostener que hay un santuario en el cielo. Entonces repito, ¿cómo lo sabemos? Porque cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el santuario, ¿cuál fue el modelo que le dio? Dice, conforme a todo lo que viste en el santuario del cielo, así lo has de repetir tal como yo te lo ordene. ¿De dónde sacó Moisés entonces el asunto de ser un santuario? Del modelo del santuario que está en el cielo. Esa es la primera prueba de que existe un santuario en el cielo. La segunda prueba es todo lo que dice el Nuevo Testamento. Usted lee, por ejemplo, el libro de Hebreos, lee las epístolas de San Pablo. Hermano, hablan inclusive de instrumentos que eran especiales y únicos en el santuario. Especialmente cuando uno ve, cuando uno escucha, por ejemplo, o lee el Apocalipsis. El Apocalipsis comienza hablando de un Cristo que se mueve, ¿en dónde? En medio de los candelabros. ¿Y dónde había candelabros? Hermano, en el lugar santo, ¿no es cierto? Entonces hay un santuario. Ahora, lo que sucedía en el santuario terrenal es lo mismo que estará sucediendo actualmente en el santuario celestial. Oiga esto, hermano, una pregunta un poquito medio complicada. Todo el ritual que se realizaba en el Antiguo Testamento, en el santuario, ¿será exactamente lo mismo que se realiza actualmente en el santuario del cielo? Por supuesto que sí, hermano, no tengamos duda. No tengamos duda. Me alegra mucho que Javier está insistiendo en estos puntos del santuario. Yo solamente voy a dar estos dos temas, pero el estudio continúa. Esto continúa, hermano. Ahora, en el santuario terrenal había un sumo sacerdote. Y si estamos llevando paralelamente el mismo servicio, entonces obviamente debe haber un sumo sacerdote en el santuario celestial en este momento. Y dice la Biblia que tenemos un tal sumo pontífice, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde lo dice? Hebreos 8:12. Así que la suma acerca de lo dicho es, dice el apóstol Pablo, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. ¿Quién hizo el santuario del cielo? El mismo Dios con su propia mano, para llevar a cabo el proceso del pecado. Mis amados, entonces repitan, lo que pasaba en el Antiguo Testamento en el santuario es lo mismo que sigue pasando en el día de hoy en el santuario celestial.
Cuando un pecador se acercaba con su cordero y apelaba a la sangre del cordero, ¿qué recibía? Perdón. Si usted viene a Cristo, el Cordero de Dios, ¿recibe perdón o no recibe? ¿Recibía justificación aquel hombre? En Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, somos justificados, somos santificados y somos vivificados a través de la sangre del Cordero. O sea, tenemos el mismo proceso. Somos justificados, oigan bien, somos santificados, somos perdonados, salimos libres, listos para la vida eterna. Pero ¿dónde está el pecado ahora? Ahora, hermano, el pecado desapareció de mí, pero ¿a dónde fue a parar? Oye, hermano, si seguimos el paralelo del santuario antiguo, el pecado mío ya sigue por allá arriba, ya está en el cielo. Pero ¿por qué vía entró? Por la sangre del Cordero. Y todos los pecados que llegaron a través de la sangre del Cordero serán expiados, gloria al Señor, finalmente. Señores, ahora mismo el santuario celestial está funcionando para todos nosotros. Y yo pregunto, ¿será que el santuario está también contaminado? ¿Cuántos pecados, hermano, habrán llegado allá? No litros de sangre, porque ¿habrá sangre ahora mismo en el cielo? ¿Qué sangre, hermano, se está utilizando para la justificación? Señores, la sangre viva de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice al Padre, Padre, mi sangre, lo dice 3 veces. Porque es la sangre de Cristo la que ahora mismo está ministrando en el santuario celestial. En eso dice el apóstol Pablo, ahora vayamos confiadamente al trono de la gracia para aprovechar que tenemos un tal pontífice que está haciéndose cargo de nuestros pecados. Gloria al Señor, hermano. Pero ahora viene otra pregunta, ¿necesita el santuario celestial un día de expiación? Si este santuario de la tierra necesitaba limpieza, ¿acaso, hermano, el del cielo sí lo necesita? Por supuesto. ¿Cuándo va a ser la limpieza? ¿Cómo se llamaba el día de la limpieza del santuario? ¿Se llamaba el día de la purificación, el día del pleno perdón o simplemente el día de la expiación? Ahora, si este santuario celestial tiene que ser purificado, ¿cuándo va a ser purificado? No se me adelante, hermano, pero no se me atrasen tampoco. ¿Cuándo va a ser purificado el santuario? Hermano, una sorpresa. Ya el santuario comenzó a ser purificado. Según las profecías de Daniel 8:14, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? ¿Es que acaso, hermano, en 1844 los judíos tenían un santuario? No. El sacerdocio hebreo, hermano, quedó descontinuado hace una cantidad de años atrás. No se hace ningún sacrificio. Entonces, obviamente, si Daniel 8:14 habla de 2300 días, y sabemos el día cuando comenzó la profecía, y que esa profecía terminó en 1844, no había santuario terrenal. Obviamente está hablando de un santuario en el cielo que necesita ser purificado. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué pasaba en el santuario judío en el día de la expiación, de la purificación o del pleno perdón? ¿Qué pasaba? Señores, pongan mucha atención porque aquí es donde entra nuestra vida y nuestro futuro. El día de la expiación era el día cuando Dios solucionaba definitivamente el problema del pecado. Acuérdense que el Señor dice que no para siempre contenderá el Señor con el hombre, ni el hombre con el Señor. Hasta ahora Cristo ha llevado nuestro pecado, pero no para siempre lo va a llevar. El sacerdote llevaba el pecado de Israel, pero no para todo el tiempo. Cuando llegaba el día de la expiación, ese pecado, hermano, era limpiado, era expiado. Ahora sí podíamos decir, el pecado ha desaparecido, el pecado se ha esfumado. Pero había que esperar, ¿qué día? El día de la expiación. En el día de expiación es cuando Dios finalmente limpiaba su casa y limpiaba su carácter. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora oigan esto. Antes que llegara el día de la expiación, el judío arrepentido se preocupaba muchísimo para que ya su pecado, antes del día de la expiación, ya estuviese en el santuario a través de la sangre del Cordero. ¿Tiene esto alguna enseñanza para nosotros, mis amados? Usted tiene que preocuparse para que sus pecados ya los tenga el Señor en cuenta. Ya usted lo confesó, ese pecado, hermano, y usted se apartó de él. Ahora espere que finalmente el Señor le va a dar el pleno perdón de su pecado o la desaparición de ese pecado. Todo pecado dentro del santuario que estaba a través de la sangre del Cordero será expiado. Ahora, en el día de la expiación, el sumo sacerdote presentaba delante de Dios 2 machos cabríos. Oigan esto, hermano, que ya casi vamos a llegar al punto principal. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación? ¿Qué cosa traía?
2 machos cabríos. Acuérdense ustedes que a veces las ofrendas por el pecado variaban mucho de acuerdo al tipo de persona y el conocimiento del pecado. Nosotros nunca hemos abogado por ese asunto de fuego eterno, porque, Señor, eso es parte de la verdadera injusticia que se hace contra Dios. Hay ocasiones, por ejemplo, cuando Dios le exigía a un pecador simplemente 2 palomitas, a otros un simple carnero. Pero el que tenía mucho conocimiento, hermano, a veces le pedía un toro entero. Porque mientras más grande es el conocimiento del pecado, más grande es nuestra culpabilidad delante de Dios. Un mensaje subliminal. Hay personas en todas las iglesias que viven criticando y criticando y criticando. Ellos tienen un conocimiento, según el hermano White, de qué es lo perfecto. Entonces, en el día del juicio, ¿a quién se le va a pedir más a la iglesia? A los criticones, porque ellos sabían todo lo que había que hacer en el templo. Ellos sabían todos los procedimientos, se sabían desde la A hasta la Z el manual de iglesia, sabían todo. Entonces, hermano, con mayor severidad van a ser juzgados. Pero entonces, volvamos al día de la expiación. Ahí está el sacerdote con 2 machos cabríos. Ahora, se echaba suerte, y la suerte iba a indicar cuál se iba a sacrificar a Dios y cuál iba a llegar a ser un símbolo de Satanás. En el día de la expiación había dos machos cabríos. Ahora, el macho cabrío que resultaba ser representante de Satanás, ¿qué nombre recibía? Azazel. Azazel. Esa palabra Azazel, si ustedes buscan en algún diccionario bíblico o algunos de los comentarios exegéticos de la Biblia, es un nombre complicado que tenía por lo menos varios significados, pero ninguno bueno. Un significado era el que se aleja. Cuando una persona estaba en una reunión y se disgustaba y se iba, ¿cómo lo llamaban los judíos? Azazel, o sea, el que se aleja, el que se va, el desterrado, el que no quiere reunirse con nosotros. Pero también los judíos utilizaban en los libros, por ejemplo, el Talmud, la Mishnah, libros apócrifos como los libros de Enoch, por ejemplo. Cuando ellos utilizan el nombre de Azazel, lo hacen para referirse exclusivamente para Satanás, el príncipe de los demonios. También en esos libros se consigue el nombre de Azazel como el que ha enseñado a hacer la maldad. Hay una persona, por ejemplo, que llama a este y le enseña cómo hacer una cosa mala, y llama a este y lo incita a las drogas, por ejemplo. Según la Mishnah hebrea, se le debía poner el nombre de Azazel, porque es la persona que enseña a los demás a pecar contra Dios. Y en última instancia, Azazel significaba el responsable, el gran culpable. Esos eran los términos que los judíos le daban a la palabra Azazel. Ahora, entonces tenemos el sumo sacerdote en el día de la expiación con 2 corderos. El cordero que iba a ser inmolado para el Señor y Azazel. ¿Cuáles eran los 2 diferentes destinos de estos 2 corderos o de estos 2 machos cabríos? El que se dedicó a Dios era ofrecido ¿en qué cosa? En sacrificio. Se degollaba, se botaba su sangre, no se botaba, se recogía la sangre del cordero, del macho cabrío, y con esa sangre, ahora el sumo sacerdote, con el hisopo, regaba el altar del holocausto. Y luego entonces pasaba al lugar santo y luego al lugar santísimo. Pregunto esto, hermano, ¿cuándo se estaba llevando a cabo eso? ¿Cuándo llegaba sangre al lugar santo? En el día de la expiación. Hay quienes dicen que en el día de la expiación, el santuario, la parte anterior, que es el lugar santo, no va a haber oficio en el lugar santo, hermano. Eso no puede ser así. Porque hasta el último día, oigan bien, en el ritual judío, hasta el último día, momenticos antes de dar la absolución total, había oficio de sangre en el lugar santo. Eso significa, hermano, que hemos comenzado 1844 el juicio, ¿no es cierto? Para la iglesia del Señor. Pero todavía nuestros pecados están llegando. Las puertas están abiertas, y eso es lo que dice la Escritura. Las puertas están abiertas y el brazo de Jehová no se ha cortado, no se ha cansado, está recibiendo a todos aquellos que están confesando y abandonando sus pecados. En otras palabras, hay salvación en el día de hoy. Entonces el sacerdote con ese macho cabrío, con su sangre, rociaba el altar del holocausto, luego iba al lugar santo y luego pasaba al lugar santísimo. Por otra parte, el macho cabrío, que era Azazel, que representaba al diablo, ¿qué destino tenía ese animal? Oigan bien, hermano, era sujetado por alguien que tenía que ser suficientemente fuerte y agarrar ese cordero, ese macho cabrío, y llevárselo agarrado bien fuerte, ¿a dónde? Al desierto, al desierto. ¿Qué persona se exigía? Esto es muy importante, hermano, no pierdan de vista esto, que esto es importantísimo.
¿Qué persona se exigía que llegara al lugar, al atrio, mejor dicho, y agarrara a ese macho cabrío, a Azazel? ¿Qué se requería de ese hombre? Que no fuera mujer, pues no tenía fuerza. Que no fuera un ancianito, que tampoco fuera un jovencito, que sea una persona primeramente escogido, seleccionado del pueblo de Israel. Que diese confianza de que era un hombre que tenía fuerza, un hombre que tenía suficiente fuerza. Luego, hermanos, esa persona tenía que agarrar ese cordero y llevarlo a un lugar aparte que se llamaba el desierto. Yo pregunto ahora, ¿por qué tenía que ser una persona fuerte? Eso es, Juan, el macho cabrío también era fuerte, pero los machos cabríos se caracterizan, según estuve estudiando, tienen las siguientes características. Los machos cabríos, hermanos, son muy escurridizos. Una vez que comiencen a moverse de un lado para otro, tienden generalmente a escurrirse de las manos del que lo lleva cargado. Son muy ariscos, demasiados ágiles. Una vez que ese macho cabrío alcance la tierra, hermano, difícilmente alguien lo podrá agarrar. Y si le permiten que ese macho cabrío llegue a la montaña, hermano, más difícil todavía. ¿Se dan cuenta? Porque esto no era cuestión de mujeres, no era cuestión de muchachos, era cuestión de un hombre fuerte. Y oigan esto, ¿qué podía pasar en Israel si ese chivo expiatorio o ese macho cabrío, hermano, lograba zafarse al hombre fuerte? ¿Qué podía pasar? Eso era gravísimo. ¿Saben por qué? Mis amados, es gravísimo por lo siguiente. Antes que el macho cabrío Azazel fuese agarrado por el hombre fuerte y fuese llevado al desierto, ¿qué hacía el sumo sacerdote? A ese macho cabrío, Azazel, el sacerdote ponía sus dos manos y ahora decía una oración, un ritual que se encuentra también en la Misná, no lo traje, pero dice más o menos: Señor, aquí está el verdadero responsable de todos los pecados de rebelión en tu pueblo Israel. Entonces transfería todos los pecados de Israel ahora al verdadero culpable. Antes de eso, hermano, ¿quién había recibido el pecado? Dios, pero Dios no era responsable de eso. Los tenía, hermano, porque quería, por la misericordia, darle el perdón a todos los judíos arrepentidos. Pero él no tenía nada que hacer con ese pecado. Ahora saben ustedes, hermano, ahora llega el momento cuando el verdadero responsable se tiene que hacer cargo de los pecados de Israel y los pecados de otras personas. Confiesa sus pecados sobre el macho cabrío, el hombre fuerte se lo lleva. Señores, y si aquel chivo expiatorio se lograba soltar, ¿saben ustedes qué dice la Biblia? Los pecados del pueblo de Dios peligraban. O sea, la expiación no era completa. Era una expiación defectuosa y se podía dar por sentado de que el diablo ahora sí tenía la razón. El macho cabrío, hermano, salía del atrio fuertemente agarrado, llevando todos los pecados del pueblo. Repito, si Azazel se soltaba, fracasaba la expiación por el pecado. Ahora, el día de la expiación comenzó, repito, ¿cuándo? 1844. Mi pregunta ahora es la siguiente. Empezó en 1844. Desde 1844 el pueblo de Dios está siendo juzgado. ¿No es cierto? Ok, entonces, ¿cuándo va a terminar? Obviamente cuando el sumo sacerdote salga del lugar santísimo. No precisamente, hermano. En el ritual hebreo, el día de la expiación no terminaba cuando el sumo sacerdote salía. Porque al salir empezaba ahora el ritual de Azazel y del otro. ¿Se dan cuenta? Mis amados, la segunda venida de Cristo no es el día del fin de la expiación. Tal vez estoy corrigiendo algunos errores que hemos escuchado por mucho tiempo. La venida de Cristo todavía no es el fin del día de la expiación. El cierre de la gracia tampoco es el fin del día de la expiación. Es más, cuando comiencen a caer las plagas, tampoco las plagas es una evidencia de que ya terminó el día de la expiación. ¿Cuándo terminaba realmente el día de la expiación en Israel? ¿Cuándo? Señores, es muy sencillo. Veamos el proceso ahora. Aparecía el hombre fuerte y responsable. Segundo, ese hombre agarraba al macho cabrío, lo amarraba fuertemente, lo conducía al desierto y ahora lo llevaba a un precipicio. Oigan bien, ¿cuál iba a ser el fin del macho cabrío Azazel? Lo llevaba a un precipicio o un barranco, una hondonada, y de ahí el hombre fuerte lo agarraba con toda su fuerza y lo mandaba al abismo abajo, hermano. Lo lanzaba con toda su fuerza. El macho cabrío Azazel ahora era molido por la cantidad de golpes que se daba mientras bajaba al precipicio.
Y oigan esto, el macho cabrío era molido por la caída, pero eso no significaba que había muerto. ¿Qué hacía el hombre fuerte? Ahora descendía, lo miraba y certificaba que realmente el macho cabrío, Azazel, estaba muerto. Cuando estaba muerto, entonces subía, regresaba al campamento y le decía al sumo sacerdote, ya Azazel está muerto. Cuando el sumo sacerdote sabía que el cordero estaba muerto, ahora que decía Israel, ahora sus pecados han sido eliminados para siempre. Ya no hay más pecado. Ha terminado el día de la expiación, ha terminado el pleno perdón. Yo pregunto, hermano, ¿cuándo terminará el día de la expiación si comenzó en 1844? ¿Cuándo va a comenzar? Si seguimos el paralelismo del santuario judío, el santuario celestial, ¿cuándo debe terminar el día de la expiación? Hermano, después del milenario. Después del milenario. Oigan esto, no se nos olvide. Después del milenario es cuando realmente termina el día de la expiación. Después de la muerte de Satanás. Señores, y yo pregunto, ¿será que Satanás va a morir? ¿Sí o no? Oye, hermano, qué alegría tan grande, ¿verdad? Cuando se diga, mire, acaba de fallecer Satanás. Hermano, ¿quién no va a gritar de alegría? Pero nadie va a decir otra cosa sino bendito sea el que fue fuerte y poderoso. El que pudo agarrar el cordero, al carnero al macho cabrío, y lo llevó a la muerte. Mis amados, yo pregunto ahora, ¿quién va a ser capaz de agarrar el macho cabrío en el día final y llevarlo al destierro? ¿Quién va a ser capaz? Bueno, si ustedes leen Apocalipsis, Apocalipsis da la respuesta. Apocalipsis 21 dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, o sea, sigue el mismo proceso, ¿no es cierto? Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañe más a las naciones. Y ahí sigue, hermano, otro proceso. Ahora, lo que no les he dicho que va a pasar ahora con el pecado que no fueron expiados. Pero ya eso es, hermano, capítulo del próximo programa. No se nos olvide. Ahora, existía la posibilidad, y con esto voy a terminar, ¿existía la posibilidad entonces de que el macho cabrío se soltara? ¿Existía la posibilidad? Ahora pregunto, ¿existirá la posibilidad de que Satanás salga con la suya en el tiempo final? Oigan lo que voy a leer. Lamentablemente no tengo la cita exacta, lo copié, pero ahora como he leído tantas cosas sobre esto, no sé si fue del libro Maranata o de El conflicto de los siglos, pero aquí tengo la cita. Le prometo que en la próxima le voy a dar de dónde está esta cita del don de profecía. Dice, oigan lo siguiente, hermano, las plagas caerán sobre los impíos y no caerán hasta que Jesús se ciña de dichas vestiduras y se siente sobre la gran nube blanca. Mire, estoy hablando del fin de Satanás, de lo que va a pasar cuando Satanás sea apresado por el Señor. Repito, las plagas caerán sobre los impíos, no caerán sino hasta cuando Jesús se ciña de dichas vestiduras sacerdotales, de sumo sacerdote, y se siente sobre la nube blanca. Entonces, oigan esto, mientras están cayendo las plagas, el macho cabrío está siendo llevado al desierto. ¿Cuándo, hermano, comienza la aprehensión de Satanás? ¿Cuándo comienza? Las plagas están cayendo y durante las plagas el hombre fuerte que es Cristo ya tiene a Satanás agarrado y lo está llevando al desierto. Pero la mano que lo sujeta con firmeza. Oigan esto, si llegase a escapar ese macho cabrío, Satanás, Israel perdería sus vidas. Y vi que tomaría tiempo conducir al macho cabrío a la tierra del olvido, después que se coloquen los pecados sobre su cabeza. O sea, no va a ser nada fácil agarrar a Satanás y llevarlo a la tierra del desierto. Satanás hará esfuerzos sobrenaturales para zafarse. Pero recuerden, hermano, que esto está ahora en las manos de un poderoso Salvador que es Cristo Jesús. Hará todo, pataleará por todas partes, pero hermanos, la mano que lo sostiene lo agarra con firmeza, dice el don de profecía. Hay algo que debemos saber, hermano. ¿Qué va a pasar con nuestros pecados? Si usted ya los confesó, si ya usted apeló a la sangre del Cordero, hermano, no siga preguntándole a Dios, Señor, dame una prueba si me perdonaste o no me perdonaste. Te doy gracias porque tengo el perdón. Ayúdame a no insistir más en mi propio pecado. Dios nos bendiga, mis amados, y en la próxima vamos a ver algo más acerca del milenario y cómo van a ser expiados los pecados de todos los que nunca se arrepintieron. ¿Qué medio va a tener el Señor para expiar ese tipo de pecado que es algo extraño en el universo? Dios nos acompañe.